Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy hablaremos sobre el juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles de cómo se llevó adelante este proceso de interpelación en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos invitado a la asambleísta Yesenia Guamaní. Revisemos su perfil. Yesenia Guamaní, licenciada en Comunicación Social, exdirectora de Comunicación del Ministerio de Ambiente, asambleísta por la provincia de Pichincha, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Y para conocer detalles de cómo se llevó adelante el proceso de sustanciación del informe al interior de la Comisión de Fiscalización, hemos invitado a la asambleísta Ana Belén Cordero. Revisemos su perfil. Ana Belén Cordero, abogada, máster en Derecho de Empresa, máster en Gerencia Política, asambleísta nacional, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. El último 16 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional llevó adelante el juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi. Más de 10 horas le tomó al Pleno de la Asamblea Nacional analizar el informe con las posturas que fue analizado en el seno de la Asamblea Nacional. En total intervinieron más de 18 legisladores en el debate. Cómo se llevó adelante el proceso de interpelación y la discusión en el seno del Legislativo lo vamos a revisar en el siguiente video. Luego de 13 horas de debate, el Pleno del Legislativo votó por unanimidad a favor de la censura del excontralor subrogante Pablo Celi por incumplimiento de funciones. El juicio político fue impulsado por el legislador correísta Juan Cristóbal Lloret, quien sustentó la causal de arrogación de funciones. Acuerda, dice, subrogar las funciones de Contralor General del Estado a partir de la presente fecha. ¿Quién firma? El doctor Pablo Celi de la Torre. Él se autoproclama Contralor General del Estado subrogante, sin ningún acto administrativo, sin ningún acto de talento humano. Sobre otra de las causales de delincuencia organizada, la segunda interpelante Viviana Veloz se refirió al desvanecimiento de glosas en el caso Las Torres. Celi, el impostor que vendió la Contraloría al mejor postor, estaba cumpliendo su función de la manera más vergonzosa, pisoteando el derecho y la Constitución. Además, sostuvo que existió una supuesta intromisión de Celi en la función electoral. Referentes de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos de distintas partes del mundo expresaron su repudio ante este nuevo acto de vulneración de la democracia en el Ecuador. Fue el momento del excontralor subrogante Pablo Celi, quien en primera instancia cuestionó la legalidad del juicio político. El principio de inocencia, señora presidenta, ha sido dejado de lado por intereses que se sobreponen a cualquier justicia, instalando un relato de culpabilidad sin necesidad de probarla. Además, rechazó los supuestos actos de corrupción en su tiempo a cargo de la Contraloría. Que vayan más allá de la ley. Como autoridad jamás prejuzgué, jamás anticipé criterio. Jamás hice uso de la información que tenía, ni para perseguir, ni para denigrar la honra de nadie. La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo a fin de que registre la censura del exfuncionario y disponga la prohibición de ejercer cargo en el sector público durante el lapso de 2 años. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Hemos observado allí en el video precedente el proceso de interpelación en el Pleno de la Asamblea Nacional al excontralor subrogante Pablo Celi. Vamos a saludar ya con nuestras invitadas y doy la bienvenida a la asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Legisladora, gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, Ricardo, por la invitación y un saludo a Yesenia. Claro que sí, asambleísta. Igualmente voy a dar la bienvenida y muchas gracias, asambleísta Yesenia Guamaní, por estar con nosotros en la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Bienvenida. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todo el país, un cordial saludo también a Ana Belén Cordero, por supuesto también saludar a toda la audiencia de la TV Legislativa. Un cordial saludo, Ricardo. Claro que sí, asambleístas, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por usted, asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, y antes de llegar al Pleno de la Asamblea Nacional, lo que sucedió acá este último lunes, quisiera conversar lo que pasó, el proceso de sustanciación del informe al interior de la Comisión de Fiscalización, por favor. Así es, nosotros recibimos todas las pruebas de cargo y de descargo, y después de eso nosotros nos restaba elaborar el informe que tenía que haber hecho la comisión. De hecho ya lo teníamos bastante avanzado, teníamos un borrador casi listo de un 90% probablemente, y el día viernes 30 de julio nosotros sesionamos para solicitar una prórroga que nos permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa de un plazo adicional de 5 días para poder cumplir con el informe. Sí, nos faltaba ciertos temas, fue muchísima información, fueron alrededor de 60 comparecencias y para nosotros era importante la solicitud de esta prórroga adicional. Sin embargo, la secretaria de la Comisión de Fiscalización tuvo una interpretación distinta de la ley. Ella no creyó que la solicitud debe entregarse antes del vencimiento del plazo y lo hizo después del vencimiento del plazo, con lo cual, digamos, la solicitud de prórroga fue concedida de manera extemporánea. Y al haberlo hecho, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 82, en el tercer inciso, establece que cuando no se pueda votar un informe, lo que deberá hacerse o recogerse es un informe de posiciones. Y eso fue lo que hicimos. Remitimos nosotros hasta el día jueves, al mediodía, a la presidenta de la Asamblea Nacional un informe de posiciones de cada uno de los 9 asambleístas. Con ese informe de posiciones se leyó eso en el Pleno de la Asamblea Nacional y lo restante es lo que ya conocemos, ¿no? Ahora bien, asambleísta Ana Belén Cordero, llamó mucho la atención que, sin duda, al ser este uno de los primeros juicios políticos en el actual periodo legislativo, haya atravesado un sinnúmero de situaciones que por lo menos son llamativas. Este último, la entrega de un informe de posiciones por parte de cada uno de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y quisiera preguntarle a usted, ¿hubo un error de buena o mala fe lo sucedido al interior de la Comisión de Fiscalización? Bueno, en realidad el error no lo cometí yo, entonces yo no le podría decir si hubo una mala fe. Evidentemente un dolo, no fue usted, claro. En concreto, pero yo sí creo, a mi criterio al menos, que fue una actitud un poco negligente, digamos así, de la secretaria, en el sentido de que ella tuvo una interpretación del texto de la ley que debió haberlo al menos consultado con la presidencia y la vicepresidencia de la comisión, de decir, miren, yo creo que debemos solicitar la prórroga después del vencimiento del plazo, no antes, y por supuesto nosotros le hubiésemos dicho, no, tiene que ser entregada antes del vencimiento del plazo, por eso fue que sesionamos el día viernes, ¿no? Y con ello saldar el tema, ¿no? Ella no lo hizo, no pensó así, llegamos el día lunes en horas de la mañana a la comisión y nos enteramos que la secretaria había entregado recién en horas de la noche la solicitud de prórroga, con lo cual fue entregada fuera de plazo y lo que procedía es lo que hizo la presidenta de la Asamblea, ¿no? Ahora bien, asambleísta Yesenia Guamaní, desde la izquierda democrática, ¿cómo se observa este primer juicio político del actual periodo legislativo y que de alguna u otra manera se llevó adelante luego de habérselo discutido, analizado algún tiempo al interior del Parlamento ecuatoriano? Bueno, yo creo que el día de ayer le dimos un mensaje importante al país, un mensaje que no toleraremos la negligencia, no vamos a tolerar la corrupción de ningún funcionario público ni de ninguna autoridad del Estado, más allá del inconveniente que haya tenido la Comisión de Fiscalización respecto al error administrativo, sí o no. El mensaje es el importante, por eso yo reitero, mi estimado Ricardo, en que no debemos ahogarnos en un vaso de agua, sino más bien el mensaje que le dimos el día de ayer al país. Hay un excontralor
general del Estado como Pablo Celi, que fue censurado por incumplir sus funciones, y en eso tenemos que enfocarnos. El incumplimiento de funciones, ¿en qué se basa ahora que ya el Pleno de la Asamblea Nacional tomó una decisión? Bueno, yo había manifestado también el día de ayer que Pablo Celi no determinó las responsabilidades civiles, tampoco las presunciones penales correspondientes, por ejemplo, en contra de la empresa Odebrecht. También estamos hablando de proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, el Manduriacu, construcción del poliducto Pascuales Cuenca, entre otros. De esta manera se ha inobservado también el artículo 212, numeral 2 de la Constitución de la República. Reitero, lo importante es el precedente que esta Asamblea Nacional le está dejando al país, en que nunca más tengamos autoridades que incumplan sus funciones y que aquí en el país no pase nada. Estamos empezando a dejarle un mensaje importante a los ciudadanos. Ahora bien, asambleístas, les propongo dejar de lado este último suceso en la Comisión de Fiscalización. Y asambleísta Ana Belén Cordero, revisábamos un poco de información y veíamos que usted era muy crítica respecto de la postura que había adoptado la bancada de la Unión por la Esperanza en cuanto a la causal para la censura. Y hablaban precisamente de que no se podía desconocer lo actuado de Pablo Celi durante este tiempo al frente de la Contraloría. ¿Por qué esta postura? ¿Por qué usted mantuvo esta visión crítica respecto de esta postura adoptada por UNES? Bueno, en realidad no solamente soy yo, eso lo hace también la bancada del Acuerdo Nacional y hemos sido enfáticos en que de la única causal, que es el incumplimiento de funciones derivada del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el asambleísta interpelante Juan Cristóbal Lloret planteó 6 hechos de esa causal, que derivaban de esa causal. El primer hecho, el más importante para ellos, el que tenía más relevancia para ellos, el que iba a trascender la Asamblea Nacional, el que lo querían utilizar en las Cortes Nacionales e Internacionales, sobre el cual tuiteó el expresidente Rafael Correa en Bélgica, el más importante, la arrogación de funciones. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, y es lo que yo he dicho en varios foros, si es que el contralor Pablo Celi de la Torre, a criterio de los correístas, fue quien se arrogó funciones, que ejerció el cargo de manera ilegal y legítima, no hay juicio político, pues, porque nosotros estamos siguiendo un juicio político por incumplimiento de funciones. Si no cumplía funciones, si no era contralor, entonces no hay juicio político. ¿No era titular? ¿No era titular de la Contraloría entonces? A criterio de ellos, pues, a criterio de ellos. Segundo, si es que no era contralor, sus actuaciones son nulas, son inválidas, no existen. ¿A quién le interesa que las actuaciones del contralor sean nulas o sean inválidas? Al correísmo, pues, para anular todas las glosas, los IRPs, las órdenes de trabajo de Rafael Correa, Jorge Glass, caso Arroz Verde, caso Singue, para eso no nos vamos a prestar. Entonces, clarito les dije yo a las personas que querían preparar la moción en conjunto, que querían hacerla en consenso. Con la bancada del Acuerdo Nacional no cuentan para la primera causal. Y entiendo yo que la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, estuvieron por la misma línea. Finalmente, la bancada de UNES tuvo que ceder y fue excluida la primera causal. Asambleísta Yesenia Guamaní, pero en el Pleno de la Asamblea Nacional el Contralor en su momento no fue claro respecto de la acción de personal que en su momento designó a la señora Chamún como Contralora subrogante del Estado. ¿Qué pasó allí? Bueno, es que el excontralor Pablo Celi ha intentado justificar con argumentos inválidos. Él mismo lo ha dicho, se ha forjado una culpa inexistente en contra del excontralor, y nosotros le hemos dicho el día de ayer al contrario, hemos podido evidenciar y con mucha indignación cómo funcionarios del más alto nivel, del más alto rango, mandos medios, contratistas privados y lobistas desarrollaron justamente esquemas muy bien logrados para desangrar y para defraudar económicamente a nuestro país. Estamos hablando ¿El desvanecimiento de glosas? De glosas millonarias, por un valor que ascendería a 844 millones de dólares. Por eso reitero, mi estimado Ricardo, y aquí hay que también destacar el trabajo de la Comisión de Fiscalización que ha realizado en este juicio político que justamente el día de ayer ha finalizado con la censura del excontralor Pablo Celi. ¿Cómo podemos un poco ir conociendo la estructura
que estaría operando o que estuvo operando al interior de la Contraloría General del Estado, cuyo fin habría sido el desvanecimiento de glosas, asambleísta Guamaní. Bueno, yo creo que hay que realizar una limpieza profunda a la Contraloría General del Estado, porque esto no se trata solamente de la cabeza, sino también de los mandos medios, y vemos con buenos ojos también que ya se ha presentado justamente esto a que se realice una auditoría, y por eso el día de ayer también me he referido a que se tiene que realizar una auditoría a la Contraloría General del Estado para saber justamente dónde está no solamente la red, hablaríamos así, una red que se ha conformado en la Contraloría General del Estado para justamente desvanecer glosas, para también echarles abajo órdenes de trabajo, entre otros aspectos importantes que nosotros no hemos considerado. Asambleísta Ana Belén Cordero, ¿cuál fue el rol que jugó o que juega en este momento el sobrino de Pablo Celi con sus delaciones en los Estados Unidos? ¿Esa información aportó para llevar adelante este juicio político? Por supuesto. De hecho, Raúl de la Torre, bueno, recién se acaba de declarar culpable, y digamos, las declaraciones que él da ante la justicia de Estados Unidos fueron utilizadas también por la justicia, o sea, por la Comisión de Fiscalización, porque nos ayudó a atar cabos, ¿sí? Atar cabos. ¿Qué ocurría entre el hermano de Pablo Celi de la Torre, Raúl de la Torre, Petroecuador, Contraloría? ¿Cómo era esta estructura? ¿Cómo funcionaba, no? Por un lado estaba el hermano de Pablo Celi de la Torre como asesor legal, como abogado, que asesoraba a empresas a buscar contratos en el sector público. Finalmente se daban los contratos con Petroecuador, por ejemplo. Luego de ello se pagaban facturas atrasadas, todos hechos irregulares, y luego de ello se generaba el inconveniente, la glosa. Entonces, con esta glosa, que a veces era fundada, a veces infundada, yo negocio. Sí, yo negocio lo que ocurre alrededor, y una vez que la negocio, desaparezco la glosa o desvanezco la glosa. Sí, un poco eso así funcionaba el tema, y Raúl de la Torre era una pieza clave dentro de este proceso. No nos olvidemos que Raúl de la Torre, y eso es lo que fuimos enfáticos ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, Raúl de la Torre fue secretario de la Comisión de Fiscalización en el periodo pasado, cuando la asambleísta María José Carrión, asambleísta del correísmo, fue presidenta de la Comisión de Fiscalización. Bueno, que se quedó en la Alianza País posteriormente. Después María José Carrión, en efecto, al inicio estuvo en el denominado correísmo, pero después se quedó en el movimiento Alianza País. Como muchos, así es. Y esa información que Raúl de la Torre tenía, ¿ustedes presumen que también estaba en su poder de la Comisión de Fiscalización del anterior periodo? Desconozco si estaba en el anterior periodo, de hecho, porque en la Asamblea nosotros no nos han entregado más archivos que el último archivo que tenemos en este momento es lo que estamos tramitando, que es el juicio político a Freddy Carrión. Pero no sé si el periodo anterior lo tenía. Nosotros en ese archivo, en esa información que entregó, digamos, Raúl de la Torre con la colaboración con la justicia americana, estas conversaciones son conversaciones que, por ejemplo, Raúl de la Torre tiene con los gerentes de la empresa No Limit, ¿sí? Con José Luis de la Paz, tiene también con el contador de la empresa, Pedro Crespo. Hablan, se refieren con sobrenombres a las personas, pero se sabe muy bien con quién están conversando. Conversan con Raúl de la Torre, hablan de cierto dinero que deben a una persona para que les ayuden con el pago de una factura que está tarde. Sí, toda esta información nos ayudó a nosotros a armar este mapa enorme y esta entramada delictual desde Contraloría General del Estado. Asambleísta Yesenia Guamaní, pregunta directa. ¿La Asamblea Nacional no llega tarde nuevamente a un juicio político? Y le consulto esto porque finalmente todas estas acciones, tanto en el campo judicial cuanto en el campo político, se activan toda vez que la justicia estadounidense empieza a indagar, y esto viene hace un año atrás. Entonces, ¿la Asamblea Nacional no vuelve a llegar tarde a un juicio político? Bueno, yo creo que hay que realizar primero unas reformas legales a algunas leyes para que justamente no permita que esto siga pasando, pero por supuesto nosotros, la comisión, cada proceso tiene que cumplir un plazo establecido, tiene que cumplir un debido procedimiento, y justamente cuando la colega legisladora Ana Belén recordaba
cómo se suscitaron estos hechos. Yo el día de ayer también un poco mencionaba esa trama de corrupción más grande que sucedió en América Latina, donde ustedes recordarán que la constructora brasileña Odebrecht pagó coimas, pagó sobornos a expresidentes, a presidentes, a funcionarios de gobierno de al menos 12 países. Mientras eso pasaba, aquí en la Contraloría General del Estado, el exfuncionario que está censurado, realizaba todas las medidas o acciones posibles para que esta empresa, la empresa Odebrecht, no sea tocada. Por eso es muy importante también, y yo ayer me refería a que la misma ley orgánica de la función legislativa permite que un funcionario, una autoridad o una ex autoridad, como en este caso el excontralor Pablo Celi, sea inhabilitado en su cargo público solamente 2 años. Eso también tenemos que reformar. ¿Cómo es posible que la misma ley nos permita que una autoridad sea inhabilitada solamente 2 años? Esto se debe reformar, esto debemos sin duda alguna revisarlo, porque deberíamos, por lo menos, o deberían estar inhabilitados 10 años. Esa era una de las propuestas que yo hice el día de ayer. Le cuento que en el periodo anterior, mientras se discutía las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, precisamente se propuso esta posibilidad de que la censura a un funcionario no se extienda por 2 años, sino que sea por lo menos hasta 10 años. Y en su momento en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, lo que se dijo es que finalmente esto tendría dedicatoria. ¿No sería así? ¿No estaríamos dedicando a una corriente política que, bueno, es de dominio público, dominó durante algún tiempo el país? Por supuesto que no, porque aquí no se trata de que sea censurado cierto personaje. Estamos hablando de un excontralor general del Estado, como cualquier otra autoridad, que incumpla sus funciones. Nosotros como legisladores justamente tenemos esa facultad de realizar control político, de fiscalización por incumplimiento de funciones, como lo fue el día de ayer. Pero todo el proceso que hacemos, la responsabilidad política que le damos a una ex autoridad o a una autoridad por incumplir sus funciones, finaliza por ser censurado e inhabilitado por alrededor de 2 años. Yo considero que debemos continuar revisando y realizar las reformas legales emergentes que tengamos que hacer para justamente proponer, y esto sin duda alguna entrará a debate, entrará a un análisis de todas las comisiones, de los colegas legisladores, pero de que tenemos que tener leyes más drásticas, eso tenemos que realizarlo como legisladores también. En esta misma asambleísta Ana Belén Cordero, ¿el tema de la fiscalización pasa por reformular la normativa, por endurecer las leyes o tal vez por ejercer un control político oportuno en el momento cuando se denuncia? Bueno, en realidad yo creo que es un tema doble. Por un lado, el tema de las leyes, yo creo que las sanciones tienen que ser mayores, yo comparto con la asambleísta Wamani. Sin embargo, yo creo que igual esas sanciones no tienen un efecto disuasivo, digamos, en el funcionario público que al final del día quiere o va a incumplir funciones de distinta índole, de índole económica o de índole conductual, como el juicio que nos aboca en los próximos días. Yo creo que más va un poco el tema por la voluntad política. Y ayer yo hacía un análisis en el Pleno de que el control político, el control parlamentario es muy distinto del control jurídico. Aun cuando el control político se basa en normas, en leyes, en la Constitución, en el debido proceso, etcétera, el control político tiene una variante distinta. El control jurídico es una variante bastante objetiva. Esta es la norma y se aplica el silogismo jurídico. Claro. En cambio, el control político depende mucho de elementos subjetivos, de la voluntariedad, de los votos, de los acuerdos, de las alianzas, del momento político que se vive, ¿sí? Entonces, en función de ello es que ocurre la fiscalización. Yo le pregunto, yo le doy el ejemplo, el caso del juicio político a Pablo Celi de la Torre. Nosotros no podíamos iniciar ningún juicio político si no lo recibíamos. ¿Quién planteó el juicio político? El asambleísta Juan Cristóbal Lloret en el mes de mayo de 2021, ¿sí? Entonces, nosotros abocamos conocimiento en el mes de, me parece, finales de junio, cuando nos fue remitido el proceso. Más pronto que eso no podíamos hacerlo. Los hechos del defensor del pueblo ocurrieron mediados de mayo. La asambleísta Wamani presentó las diferentes denuncias y el asambleísta Vanegas al CAL, al Consejo de la Administración Legislativa, me parece que en el mes de junio, y en cuanto fue calificado, enseguida fue remitido. Entonces, en realidad, la Comisión de Fiscalización debe esperar a recibir los procesos para poderlos tramitar. Nosotros de oficio no podemos iniciar procesos más que pedidos de información.
Y también recordar que hubo un incidente, ¿no? O más que un incidente, hay un hecho confuso entre el momento en que el Consejo de Administración Legislativa había calificado esta solicitud de juicio político y cuando la Comisión de Fiscalización había recibido o no la documentación pertinente. Esto también llamó la atención porque se dijo que, bueno, se podía dar paso a otros juicios políticos y esperar el de Pablo Celi. Luego finalmente se resolvió dejarlos en cola, tal y como se encontraban. O sea, este juicio político ha estado lleno de algunos hechos que han llamado la atención, asambleísta Wamani. Bueno, yo creo que también la ley orgánica de la función legislativa es ambigua en ciertos aspectos importantes. Yo me refería, por ejemplo, también al juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, que la ciudadanía exige que sea rápido, la ciudadanía exige que tratemos de resolver este juicio político lo más pronto, pero reitero, tenemos que cumplir también con ciertos procedimientos, tenemos que cumplir con el debido proceso. Y respecto, por ejemplo, al juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, nosotros en la primera etapa de investigación cumplimos también los plazos correspondientes, incluso dando el derecho a la defensa al mismo defensor del pueblo, y esperamos los 10 días para que cada una de las autoridades puedan responder. No nos podemos saltar el procedimiento y esto también, reitero, tiene que ser en todos los juicios políticos que esta asamblea va a tratar. Claro que sí, ya vamos a tratar en el siguiente bloque esta otra solicitud de juicio político que ya está en trámite al interior de la Comisión de Fiscalización. Nos vamos a una pausa, legisladoras, amigas y amigos. Cuando regresemos hablaremos sobre las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate y dialogamos con las asambleístas Ana Belén Cordero y Yesenia Wamani respecto del juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi. Les habíamos señalado que el lunes pasado, cerca de 13 horas, duró ya el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde alrededor de 18 legisladores participaron de la discusión sobre si se daba paso o no a la recomendación para la censura del exfuncionario. ¿Cómo se llevó adelante este debate, esta discusión por parte de los integrantes de cada una de las bancadas legislativas? Lo vamos a revisar en el siguiente video. El debate del juicio político inició con la intervención del jefe de bancada de Pachacutic, Rafael Lucero, quien mocionó la censura de Pablo Celi. Este funcionario, que está preso desde hace varios meses por el presunto delito de delincuencia organizada. Por lo tanto, no toleraremos ningún acto de corrupción. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, sostuvo la necesidad de que el expediente del caso se ponga en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que aquí, cuando estamos hablando de los delitos de Pablo Celi, ¿estamos hablando de qué? De la corrupción del gobierno anterior. Y yo le dije, honorable Lloret, no debemos ocultar nada bajo la alfombra. La causal de arrogación de funciones conllevó criterios contrarios a lo largo del debate. Fue legal su paso por la Contraloría, dice Celi, cuando vino a esta asamblea
a posesionarse? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer respetar este espacio, posesionando a las autoridades que se deben posesionar? ¿No es acaso esta una causal que debería ser analizada judicialmente en un proceso aparte al del proceso político, que tiene sus causales regladas específicas en la Constitución? Los parlamentarios coincidieron en que Celi lideró al interior de la entidad de control una red de delincuencia organizada. Las glosas siempre las despachó el señor Celi, inclusive en la administración de don Carlos Poli. Ultrajado es lo que usted ha hecho, señor Celi, con todos los recursos de nuestro país. Ultrajado es lo que ha hecho con la Contraloría General del Estado. Configura claramente el incumplimiento de funciones al no establecer responsabilidades en contra de Odebrecht. Luego de la intervención de 18 legisladores, se acordó que el expediente de este juicio político se remita a la Fiscalía General del Estado para que, en ejercicio de sus competencias, realice las investigaciones penales que correspondan. Bien, hemos observado allí las posturas por parte de cada una de las bancadas legislativas y ahora vamos a conocer la postura ya individual de nuestras invitadas, y este bloque voy a empezar por usted, asambleísta Yesenia Guamaní. ¿Cuál es la postura que maneja la asambleísta Yesenia Guamaní respecto de dar paso, en este caso ya, a la censura del exfuncionario de la Contraloría General del Estado? Ricardo, todas las autoridades que incumplan sus funciones, todas las autoridades que tengan o se involucren en actos de corrupción y que nosotros tengamos justamente esa competencia de realizar un control político, todas tienen que ser justamente tratadas por esta Asamblea Nacional. Y respecto a la censura del día de ayer contra el excontralor Pablo Celi, se tenía que realizar porque incumplió sus funciones. Estamos hablando también que perjudicó al erario nacional, perjudicó la dignidad del país. Hablaba hace un momento de las glosas millonarias que justamente había evidenciado por un valor que ascendería a 844 millones de dólares. Y en algunos casos, con graves denuncias de sobornos o cohecho, y aquí estamos hablando de Odebrecht, de Claro, de Daniel Salcedo, Hidalgo e Hidalgo, también Petroecuador, Toachi Pilatón, entre otras. Esto que nos deje un precedente importante al país de que nunca más tengamos estas autoridades, porque los perjudicados son los ciudadanos, los perjudicados son en este caso el país, y por eso también había reiterado que hay que realizar reformas a la ley orgánica de la Contraloría para no dejar justamente en que la designación de autoridades solamente sea por un reglamento por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que reformar también la ley para justamente poner ciertos requisitos importantes que deba tener el Contralor General del Estado y que no siga pasando lo que actualmente ha pasado en el país. También tomando en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también ha cumplido sus funciones. Ya vamos a hablar del Consejo de Participación Ciudadana. Asambleísta Ana Belén Cordero, ¿cuál es la postura que maneja usted ahora de manera individual sobre la censura en contra de Pablo Celi? Bueno, yo creo que Pablo Celi de la Torre fue una pieza angular dentro de esa entramada delictual desde la Contraloría General del Estado. Fue el sucesor dentro de esta estructura de desvanecimiento de glosas y de corrupción de Carlos Poli. No hay cómo separar lo uno de lo otro, trabajaban juntos, trabajaban de la mano. Tan es así que Pablo Celi era funcionario en Contraloría cuando Carlos Poli era Contralor. Y avanzando con ello, yo he contado en varias ocasiones cómo funcionaba esta entramada delictual. Justamente el hermano de Pablo Celi de la Torre apoyaba a algunas empresas de manera legal para buscar
contratos disponibles en el sector público, en lo concreto el sector petrolero y minero, concretamente Petroecuador. Se declaraban o se hacían las declaratorias de emergencia, porque caso contrario, empresas como No Limit jamás hubiesen contratado con el Estado, eran empresas recientemente creadas, con poca experiencia, ¿sí? Como para poder asumir ese tipo de contratos. Se suscribían los contratos, luego se pagaban facturas atrasadas, luego habían sobreprecios, luego se generaba el inconveniente, como decía yo, esa glosa, ese IRP, esa orden de trabajo, y obviamente con ese inconveniente se desvanecía el inconveniente y se continuaba trabajando y suscribiendo nuevos contratos. Un poco esa era la estructura que se manejaba. Ahora, del incumplimiento de funciones en concreto, a mi criterio derivaban 5 hechos en específico. El primero, que lo mencionaron, pero no lograron probarlo a cabalidad, que fue el tema de la interferencia en el proceso electoral y la interferencia en la función electoral, cuando aparentemente el señor excontralor del Estado hubiese interferido en el proceso electoral de febrero de 2021, solicitando la eliminación de 4 movimientos políticos del padrón electoral, movimientos que aparentemente hubiesen obtenido su registro de manera ilegal. Cuando se llama a un periodo de elecciones, ninguna autoridad puede interferir en la función electoral ni en el proceso electoral. Por eso es que cuando los consejeros acuden a la Comisión de Fiscalización y se les pregunta, bueno, ¿creen que se interfirió en la función electoral? Ellos dijeron, no se interfirió, pero estamos bastante molestos. Pero ahí... Sí, pero asambleísta Ana Belén Cordero, a ver, pero en su momento, a inicios de año, cuando sucedió todo esto, más bien a finales del año anterior, cuando sucedió todo esta indagación por parte de la Contraloría, el sistema informático, el registro de las firmas, en fin, y se decidió desde la Contraloría la eliminación de estas 4 organizaciones políticas, los integrantes del Consejo Nacional Electoral como que guardaron silencio, no emitieron mayor criterio al respecto y decidieron que sea el Tribunal Contencioso Electoral quien lo resuelva. Ahora que ya la Comisión de Fiscalización decide llamarlos a los consejeros cuando era evidente que ya Celi estaba, como se dice, caído, recién allí mostraron su indignación. ¿Esto también no llama la atención a los legisladores, asambleísta Cordero? Efectivamente, de hecho, algo que llamó mi atención, al menos en concreto, ahora que uno lo investiga, ¿no? Es que solamente posterior a este pedido aparente que hizo Contraloría para la eliminación de estos movimientos, producto de ello, como no se dio paso a estos pedidos de Contraloría, producto de ello, solamente 3 consejeros de los 5 fueron iniciados procesos de Contraloría. ¿Sí? Solamente 3 de 5. De hecho, esos procesos de Contraloría aún están pendientes de resolución. Entonces, un poco sí llamó la atención que solamente ciertos consejeros les hayan iniciado un proceso y no a los otros, ¿no? Un poco direccionado el asunto, ¿no? Pero de todas formas, a mi criterio, se mantuvo en un tema de tentativa porque la interferencia como tal, por la protección misma de la ley y por la actitud que tuvieron los consejeros, no se llegó a materializar. Sin embargo, basta la tentativa para saber que hubo una intención de interferir en el proceso electoral. Luego de ello, como ya mencionaba la asambleísta Guamaní, el tema del desvanecimiento de glosas en Odebrecht. El otro tema adicional es el tema de violación de procedimientos contractuales, por ejemplo, con la empresa HDC Producciones de Daniel Salcedo. Esto era clarísimo. HDC Producciones, la empresa de Daniel Salcedo, hoy en prisión, es una empresa de larga data que tiene contrataciones con el Estado ecuatoriano. Ayer lo mencionó el asambleísta Villavicencio. HDC Producciones tenía una glosa por un contrato que firmó con la gobernación del Guayas cuando estaba Rolando Panchana, cuando el gobernador de Rafael Correa, sí, por un evento que hizo con Olga Tañón o Raúl Di Blasio, me parece, un evento grandote de $1 millón y pico en la gobernación del Guayas. Hubo una glosa por eso, y teniendo una glosa en firme, Darwin Moreno Garcés, hermano del expresidente Moreno, trabajador de Contraloría, suscribe y recomienda la suscripción de un contrato con fines comunicacionales de la Contraloría General del Estado fuera del Plan Anual de Contrataciones por cerrar el año fiscal, el año 2017 en Contraloría. Entonces, un poco es la violación del procedimiento. Luego se habla de la... Sí. Pero finalmente este documento no, o sea, más bien estas revelaciones no fueron incluidas en un informe como tal, porque la Comisión de Fiscalización no entregó un informe. Asambleísta Yesenia Guamaní, usted había mencionado al Consejo de Participación Ciudadana y aquí quisiera un poco también profundizar el rol que jugó
el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, quien en su momento evaluó y designó autoridades de control, salvo al Contralor General del Estado, y ahora, años después, hemos observado algunos elementos que han llamado la atención. Uno de ellos en que no se sabe si finalmente la designación del actual Contralor Carlos Riofrío es legal o no. ¿Qué hará la Asamblea Nacional al respecto, asambleísta Guamaní? Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también ha cumplido sus funciones de lucha contra la corrupción y, por supuesto, en la designación de autoridades muy importantes para el país. Y aquí también me quisiera referir rápidamente al tema del defensor del pueblo, Freddy Carrión. El Consejo de Participación Ciudadana designa a una autoridad que también tenía ciertos antecedentes, tenía alertas de cierto comportamiento. Hay que preguntarse también como ciudadanos cómo permitimos que una entidad, digamos, no cumpla también sus funciones. Y en esto también yo había propuesto que por eso mismo se debe realizar reformas a la ley orgánica de la Contraloría, para no permitir que solamente a través de un reglamento, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, a través de un reglamento ponga ciertos parámetros para que sea elegida una autoridad. Tenemos que ser leyes más rigurosas, y aquí me he referido específicamente a la ley orgánica de la Contraloría, también revisar la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, la de la función legislativa. Claro, asambleísta Guamaní, usted se refiere al reglamento que viabiliza la designación de autoridades y que finalmente está en elaboración. Bueno, dentro del Consejo de Participación Ciudadana se dijo que ya se tiene. ¿Cuánto más tenemos que esperar los ciudadanos? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar el país para que exista un reglamento, pero un reglamento además adecuado? Creo que se ha tomado mucho tiempo y por eso reitero, se debe realizar las reformas que sean necesarias a la ley orgánica de la Contraloría en este caso. Pero también, por ejemplo, en el otro tema, en el tema del defensor del pueblo, Freddy Carrión, también hay que preguntar al Consejo de Participación Ciudadana cómo fue elegido. Había impugnaciones que se realizaron al momento que fue designado defensor del pueblo Freddy Carrión, porque justamente estas impugnaciones alertaban del comportamiento que ahora vemos que es evidente. Hay que preguntarnos entonces, bueno, ¿por qué permitimos, también la ley permite que esto siga pasando? ¿Podría suceder lo mismo en la Defensoría del Pueblo? Advierte usted, si es que el señor Freddy Carrión sale de la Defensoría del Pueblo, ¿podría suceder este mismo vacío legal, vacío hasta institucional, si se quiere, que lo observamos hace pocos días en la Contraloría General del Estado, asambleísta Guamaní? Yo creo que tanto la Contraloría como la Defensoría del Pueblo está viviendo una acefalía que de cierta manera se tiene que tratar de solucionar. Y bueno, en el caso de la Defensoría del Pueblo, esperamos rápidamente cumplir con el proceso, el debido proceso, con los plazos correspondientes para que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, sea censurado y sea destituido de su cargo, pero por supuesto, o sea, esto no lo podemos solucionar de un día para el otro. Estamos hablando de alrededor de un mes, si no me equivoco, y ahí la colega legisladora Ana Belén Cordero puede tal vez ratificar este tiempo que nos va a tomar justamente este proceso político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión, tomando en cuenta que ya estamos en esta segunda etapa que tenemos que esperar 15 días. Después, posterior a esto, tendremos que esperar 10 días más para la aplicación de pruebas, y después de ello estaríamos hablando que alrededor de un mes nos tomaría que esto sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. De acuerdo. Esto en cuanto a este otro proceso de solicitud de juicio político que se lleva adelante al interior de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta Ana Belén Cordero, entonces, sobre ese punto, para ir cerrando esta pequeña digresión, ¿está en análisis ya la etapa de prueba, recibir pruebas de cargo y descargo al interior de la mesa legislativa?
Así es. Nosotros ya abrimos el periodo de prueba. Estamos recibiendo tanto las peticiones de prueba de oficio, que son las que solicitan los miembros de la comisión, como las que deberían plantear y solicitar tanto los interpelantes, el asambleísta Vanegas y la asambleísta Guamaní, como el interpelado Freddy Carrión en su defensa, ya vemos así, ¿no? Nosotros ya, yo solicité al menos toda la evidencia que tomó en consideración la Fiscalía General del Estado para emitir su dictamen acusatorio, para que sea incorporada al proceso ya. Y entiendo que los demás asambleístas han solicitado también ciertas peticiones de prueba. Decurrirá este plazo y luego tendrá que actuarse las pruebas, es decir, recibir las comparecencias. Ya tenemos un borrador de cronograma que en los próximos días sesionaremos para que sea aprobado. Y luego de ello, sí, una vez que finalicen las comparecencias, tendremos 5 días para la elaboración del informe, que pueden prorrogarse por 5 días adicionales, con lo cual estaríamos aproximadamente a mediados de septiembre con un informe definitivo de parte de la comisión. Asambleísta Yesenia Guamaní, me parece que tenía algo más que agregar sobre este punto antes de cerrar. Bueno, que en este proceso yo he solicitado la comparecencia del exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también solicité del director del ECU 911, muy importante también considerar la comparecencia del mayor de policía, Juan Fernando Ramos, y también del jefe de seguridad de Freddy Carrión, el teniente de la policía, Darwin Vicente Naranjo. Estas comparecencias yo las realicé justamente en esta solicitud de juicio político y estamos ya en este proceso, en esta etapa de preparar justamente las pruebas de cargo y a continuar con el debido proceso. Claro que sí. Bueno, nos van quedando ya pocos minutos. Asambleísta Ana Belén Cordero, revisando brevemente el documento aprobado por la Asamblea Nacional, llama la atención el artículo 5, en donde señala que se remitirá la resolución de la Asamblea Nacional y el expediente del juicio político a todas las funciones del Estado, y mencionan a la Contraloría General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a fin de que inicien las investigaciones de acuerdo con las competencias legales. ¿Por qué remitir esta documentación a esta Contraloría General del Estado cuando es evidente que está cuestionada? Bueno, yo creo que la Contraloría General del Estado tiene que hacer una introspección, ¿sí? Hemos dicho que el hecho de que, en varias ocasiones y en distintos foros he dicho que porque se cambie la autoridad principal existen mandos medios y existen todavía personajes al interior que tienen que ser cambiados. Yo creo que parte de que este expediente vaya a la Contraloría General del Estado es esa, que se haga una introspección, que se haga una auditoría de qué es lo que está ocurriendo y que haya evidencia al interior de Contraloría de quiénes han sido los personajes y los procesos bastante cuestionados, el área de responsabilidades, el área de determinaciones, predeterminaciones, auditorías, son áreas claves al interior de Contraloría, donde se manejaron todos estos temas en torno al juicio político a Pablo Celi de la Torre, y creo que el remitir este expediente también al Consejo de Participación Ciudadana les dará todas luces, herramientas necesarias incluso para la elaboración del reglamento y del concurso que debería estar en marcha ya. Asambleísta Yesenia Guamaní, hay quienes dicen que quien sale del poder no necesariamente se retira del mismo. ¿Usted cree que dentro de la Contraloría General del Estado se mantiene esta estructura que la han mencionado, que es cuestionada en cuanto al funcionamiento, el desvanecimiento de glosas? Yo considero que sí, por eso hay que realizar una limpieza profunda a toda la Contraloría General del Estado. Además, considero que justamente este proceso en contra del excontralor Pablo Celi ha abierto el abanico para también evidenciar que hay otras autoridades que tal vez están involucradas en estos procesos. Por eso reitero que nosotros como función legislativa, entendiendo justamente la concepción del juicio político, del control político, tenemos que cumplir con la ley orgánica también de la función legislativa y del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano que exige de sus autoridades un procedimiento de censura para los que incumplen sus funciones. Y que nunca más tengamos autoridades que incumplan sus funciones y peor aún, estimado Ricardo, que desde la cárcel intenten controlar a las instituciones. Asambleístas, vamos cerrando ya esta etapa, última consulta y cerramos el programa. Asambleísta Ana Belén Cordero, se cierra esta etapa del juicio político y ahora ¿qué viene en la Asamblea Nacional? ¿Qué le espera al Parlamento ecuatoriano?
Bueno, nosotros nos resta ahora avanzar con nuestro trabajo. Nosotros ya hemos dado la disposición para que se notifique a las distintas instituciones y nos toca ahora avanzar con el juicio político al ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Y tenemos también como comisión de fiscalización, hemos aprobado ya un ambicioso plan de fiscalización hasta el mes de diciembre, donde estamos solicitando información a distintas instituciones. En el caso concreto mío, yo he anunciado que estoy fiscalizando a las universidades emblemáticas, a TAME, la Dirección General de Aviación Civil, y lo propio están haciendo el resto de los asambleístas. Creo que por ahí vamos avanzando y sin embargo también tengo a la par el tema de hacer unas reformas puntuales a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sé que no es cosa sencilla, sé que recién fue reformada, pero existen hechos y argumentos como los que hemos analizado en el programa de hoy y se han hecho en muchos otros foros que deben ser reformados en esta ley, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que vamos trabajando nosotros y estaremos vigilantes de todos los procesos que ocurran en los próximos meses. ¿Y cómo queda la comisión de fiscalización después del último incidente con su presidente y la secretaria de la comisión de fiscalización? La secretaria de la Comisión de Fiscalización puso su renuncia la semana anterior. Por ley, el prosecretario es a quien le corresponde subir a la secretaría. Él ha vuelto a rendir el examen que les toman a los señores secretarios y prosecretarios. Entiendo que ya se está dando el proceso de contratación y rendición de examen al nuevo prosecretario. Y eso es las medidas que hemos tomado al interior de la comisión y por supuesto ya hemos esbozado un cronograma de trabajo para el juicio político también a Freddy Carrión, como lo hicimos con Pablo Celi, para cumplirlo a rajatabla y tomar todas las medidas del caso. Asambleísta Yesenia Guamaní, misma consulta. ¿Qué le espera entonces ahora a la Asamblea Nacional una vez que concluyó esta etapa? Claro, el próximo juicio político es en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Yo he manifestado el incumplimiento de funciones que ha tenido el defensor del pueblo porque no ejerció su magistratura ética en derechos humanos, vulneró los derechos de una mujer. Existe la agresión a una mujer y aquí en mi proceso yo he incluido la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de una mujer, que dice claramente que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto el defensor del pueblo lo ha incumplido. La misma ley orgánica de la Defensoría del Pueblo indica claramente que el defensor del pueblo debe prevenir la vulneración de los derechos humanos, debe proteger y tutelar los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto ha incumplido con el comportamiento que hemos visto del defensor del pueblo, que además ha sido de ámbito público, lo hemos visto en medios de comunicación, lo hemos visto en redes sociales, y aquí ahora tenemos las pruebas necesarias para que este juicio político siga el debido proceso para la censura y destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión. De acuerdo. Asambleísta Guamaní, en el Pleno de la Asamblea Nacional se cuestionó también el accionar del presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿El partido Izquierda Democrática adoptará alguna acción al respecto? No, yo considero que estos temas administrativos no nos debemos ahogar justamente en estos temas que ha pasado en la Comisión de Fiscalización. Más bien hay que destacar el trabajo que la Comisión de Fiscalización ha realizado y que sí se tome en cuenta para que en los próximos procesos, como en este caso el que continúa en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, no se cometan los mismos errores. Hay que cumplir plazos establecidos, hay que también, en este caso, seguir el debido proceso y en eso nos tenemos que enfocar. Lo que haya pasado, mi estimado Ricardo, dejémoslo en el pasado. Que esta asamblea continúe con los procesos que siguen. Bien, de acuerdo. Asambleístas, yo les quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias, asambleísta Ana Belén Cordero. Gracias, asambleísta Yesenia Guamaní, por estar con nosotros en Tercer Debate y poder conversar sobre el quehacer del Parlamento ecuatoriano. Sin duda que también contaremos con su presencia en un próximo momento, cuando también la Asamblea Nacional lleve adelante su otra función, la de elaborar la normativa legal, las leyes del Ecuador. Gracias, asambleístas, por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros igualmente y nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Esto ha sido Tercer Debate.